Reality Transurfing Volumen 1, Capítulo 2, Péndulos. Los grupos de personas que piensan en la misma dirección crean estructuras energéticas de información llamadas péndulos. Estas estructuras finalmente empezarán a desarrollarse independientemente. Los péndulos crean sus propias leyes y hacen que la gente las obedezca. Lo que la gente no se da cuenta es que ellos están actuando involuntariamente en interés de esos péndulos. ¿Cómo salir de la sugestión que se nos pega como cola? Péndulos destructivos. Desde que éramos pequeños nos han enseñado a someternos a la voluntad de alguien, cumplir nuestras obligaciones, servir a nuestro país, a nuestra familia, al partido político, a la empresa en la que trabajamos, al gobierno e incluso a las ideas, a la voluntad de alguien en tanto que la nuestra tenía la más baja prioridad. Todo el mundo tiene más o menos un sentido de la obligación. Todo el mundo, de uno u otro modo, sirve a diferentes grupos y organizaciones, como la familia de uno, asociación, instituciones educativas, el lugar de trabajo de uno, el partido político de uno y el gobierno. Todas estas estructuras nacen y empiezan a desarrollarse cuando un grupo aislado de personas empieza a pensar y actuar del mismo modo. Luego van uniéndose nuevas personas a la organización, grupo, y la estructura crece, gana fuerza, obliga a sus miembros a seguir las reglas establecidas, hasta que alcanza un punto en que la estructura es capaz de subyugar a grandes grupos sociales a su voluntad. A nivel de la realización material, las estructuras energéticas están compuestas de gente, unidas por fines comunes, y objetos materiales, tales como edificios, construcciones, muebles, instalaciones, tecnología, etc. Pero ¿cuál es el proceso que posibilita a las estructuras, tales como las antes mencionadas, formarse? Una estructura se crea cuando los pensamientos de un grupo de gente se enfocan en una dirección. Así los parámetros de su energía mental se hacen idénticos. La energía mental de individuos independientes se mezcla en una corriente. De ahí que en medio del océano energético se crea una estructura energética independiente basada en información que es llamada el péndulo energético. Esta estructura empieza a obtener vida propia y hace obedecer sus leyes a aquellos participantes en su creación. ¿Pero por qué estas estructuras son llamadas péndulos? Porque mientras más alto y más rápido oscila, más gente, partidarios, lo alimentan con su energía. Cada péndulo tiene su propia frecuencia característica de vibraciones. Por ejemplo, puedes hacer subir alto las oscilaciones en el aire solo aplicando una fuerza de una cierta frecuencia. Este tipo de frecuencia se denomina resonancia. Si el número de partidarios de un péndulo decrece, su oscilación bajará y finalmente su movimiento de oscilación se extinguirá. Cuando no hay más partidarios para hacer oscilar el péndulo, se detendrá y como entidad morirá. Hay varios ejemplos de péndulos muertos. Las antiguas religiones paganas, los utensilios de piedra, las antiguas formas de armamento, las antiguas tendencias de la moda, los discos de vinilo, en otras palabras, todo lo que existió antes y ya no se utiliza. Tal vez estés sorprendido. ¿Pueden todas esas cosas ser péndulos? Sí. Cualquier estructura a cuyos rasgos particulares se les dio forma por la energía mental de la gente es un péndulo. Podrías decir que generalmente cualquier ser vivo capaz de emitir energía en una dirección finalmente formará un péndulo energético. He aquí ejemplos de péndulos que existen en la naturaleza y la vida salvaje: colonias de bacterias, poblaciones de seres vivos, bancos de peces, manadas de animales, macizos forestales, praderas, colonias de hormigas, etc. Cualquier estructura compuesta de organismos vivos de una naturaleza relativamente homogénea y ordenada puede formar péndulos. Y puesto que cada organismo vivo representa una unidad energética, puede también ser considerado como un péndulo. Cuando un grupo de estos péndulos singulares empieza a oscilar al unísono, crean un péndulo grupal. Está por encima de sus partidarios como una superestructura. Existe como estructura particular e independiente y establece reglas para mantener unidos a sus partidarios, pero también para atraer a nuevos. Tal estructura es autogobernada en el sentido de que se desarrolla independientemente según sus propias leyes. Sus partidarios no saben que actúan según las leyes del péndulo y no por su libre voluntad. Por ejemplo, un aparato burocrático se desarrolla como una estructura autónoma independientemente de la voluntad de cada uno de sus funcionarios.
Por supuesto, un funcionario influyente puede tomar ciertas decisiones independientes, pero estas decisiones no pueden ir en contra de las leyes del sistema. De otra manera, tal partidario será rechazado. Incluso una sola persona, que es ya un péndulo por sí misma, no siempre es consciente de sus propias motivaciones. Un ejemplo de una persona tal es el vampiro energético. Cualquier péndulo es destructivo por su naturaleza, puesto que toma energía de sus partidarios y establece su poder sobre ellos. La destructividad del péndulo se manifiesta en su indiferencia hacia la suerte de cada uno de sus partidarios. Su único objetivo es obtener un flujo constante de energía de ellos, y el péndulo, al final, pues no se preocupa de que el partidario individual eso le resulte útil o no. Si una persona está bajo la influencia de un sistema, tiene que vivir su vida según las leyes del sistema. De lo contrario, el propio sistema lo masticará y lo escupirá fuera. Estar bajo la influencia de un péndulo destructivo puede fácilmente arruinar la vida de uno. Escapar de un péndulo y no sufrir pérdidas como resultado es habitualmente muy difícil de hacer. Si una persona tiene suerte, encontrará sitio en el sistema donde se siente como pez en el agua. Siendo un partidario, la persona da al péndulo su energía y el péndulo, a su vez, le proporciona un entorno donde esta persona es capaz de vivir. En cuanto un partidario empieza a romper las reglas de una estructura, la frecuencia de su energía mental ya no está en sincronía con la frecuencia de resonancia del péndulo. Al no poder recibir la energía de este partidario, esto resulta en que el péndulo expulsa del sistema o incluso destruye al partidario rebelde. Si una persona es llevada lejos de las líneas que más le favorecen, entonces la vida en la estructura del péndulo ajeno se convierte en un infierno viviente o simplemente en una existencia deprimente y aburrida. Para este partidario, este se convierte en un péndulo destructivo. La persona que ha caído bajo la influencia del péndulo destructivo pierde su libertad, está obligado a vivir según las leyes impuestas y se convierte en una pequeña pieza dentro de una enorme maquinaria, le guste o no. Sin embargo, un hombre puede estar bajo el patrocinio de un péndulo y lograr resultados sobresalientes. Napoleón, Hitler, Stalin y otras figuras semejantes fueron todos favoritos de péndulos destructivos. Aún así, el péndulo no se preocupa del bienestar de sus partidarios, únicamente los utiliza para sus propios fines. Cuando le preguntaron a Napoleón si alguna vez fue verdaderamente feliz, solo supo recordar unos pocos días de toda su vida. Los péndulos utilizan métodos refinados para atraer nuevos partidarios que vuelan hacia ellos, como polillas hacia una llama. A menudo una persona, seducida por los trucos publicitarios del péndulo, se aleja de su felicidad, que estaba todo el tiempo frente a ellas. Gente se une al ejército y perece ahí. Gente se enrola en instituciones educativas y en vano dominan profesiones que no son realmente las suyas. Gente encuentra trabajos en los que se sienten ajenos, pero que son supuestamente prestigiosos. Trabajan y se empantanan en problemas, traen extraños a sus vidas y terminan sufriendo. Muy a menudo la actividad de un péndulo lleva a la destrucción de los destinos de sus partidarios individuales, a pesar de que intenta ocultar sus verdaderos motivos, disfrazándose de virtuoso y benévolo. Para una persona que ha caído bajo la influencia de un péndulo destructivo, el principal peligro consiste en que el péndulo desvía a su víctima de aquellas líneas de vida donde encontraría la verdadera felicidad. Destaquemos las características definitorias de un péndulo destructivo. Un péndulo destructivo se alimenta de la energía de sus partidarios y de eso amplía su oscilación. Un péndulo intenta atraer a tantos partidarios como sea posible para poder recibir la máxima energía posible. El péndulo contrapone su grupo de partidarios a los otros grupos. Mírennos, nosotros somos mejores que ellos. Un péndulo es agresivo, inculpando a aquellos que no quieren hacerse sus partidarios e intenta vencerlos o eliminarlos completamente. Un péndulo se pone máscaras agradables y atractivas, se encubre con nobles fines y juega con las emociones de la gente para justificar sus propias acciones y ganar tantos partidarios como sea posible. Se podría decir que un péndulo es un egregor por su naturaleza, pero esa es una definición más bien estrecha, por supuesto.
El concepto de egregor no refleja todo el espectro de posibles interacciones entre el hombre y las estructuras energéticas basadas en información, esto es, los péndulos. Los péndulos juegan un papel mucho mayor en la vida de la gente de lo que se acostumbra a creer. Es posible mostrar cómo consume un péndulo la energía de sus partidarios utilizando el siguiente ejemplo. Imagínate un estadio lleno donde está teniendo lugar un dramático partido de fútbol. Las cosas se ponen tensas, los hinchas se encolerizan. De pronto un jugador comete una falta imperdonable que lleva a su equipo a la derrota. Sobre el jugador cae una tempestad de cólera de los espectadores. Están dispuestos a destrozarle. ¿Puedes imaginar qué enorme masa de energía negativa cae sobre la cabeza de este desgraciado jugador? ¿Has pensado que habiendo sufrido tan monstruosa explosión, él moriría justo ahí en el sitio? ¿Pero qué sucede? En vez de eso, él sigue vivo y sano, aunque algo aplastado por los sentimientos de culpa. Entonces, ¿dónde fue toda la energía negativa? Bueno, el péndulo la recogió. De no haber sido así, la persona a quien la multitud dirigió su cólera podría haber muerto, mientras la estrella glorificada podría haber volado al cielo. No voy a juzgar si el péndulo es un ser animado o simplemente una forma de energía. En cualquier caso, para el método del transurfing eso no tiene importancia. Lo importante es ser capaz de reconocer un péndulo y evitar participar en sus juegos a menos que haya algo que ganar con tal interacción. Reconocer un péndulo destructivo es muy fácil, ya que tiene un rasgo definitorio. Siempre compite con otras estructuras energéticas iguales a él, luchando por el control de la gente. Un péndulo tiene un solo objetivo: capturar tantos partidarios como sea posible, para obtener tanta energía como sea posible. Cuanto más agresivamente actúe un péndulo en su lucha por los partidarios, más destructivo es, lo cual significa que plantea una amenaza para el destino de una persona en particular. Puedes objetar que hay, después de todo, organizaciones benéficas, asociaciones para la conservación de la naturaleza, para el bienestar de los animales, etcétera. ¿Qué tienen ellas de destructivo? El hecho es que no importa cómo las veas, se alimentan de tu energía y no les importa la felicidad o el bienestar de nadie más, y esto es destructivo personalmente para ti. Te piden ser misericordioso con los demás mientras permanecen indiferentes a tu bienestar. Si estás de acuerdo y te sientes verdaderamente feliz realizando trabajos de caridad, entonces esta podría ser tu vocación y haber encontrado tu péndulo. Pero, por favor, sé honesto contigo mismo. Quizás solo estés llevando la máscara del bienhechor. ¿Estás dando efectivamente tu energía y dinero para el bien de los demás y haciéndolo con todo tu corazón, o solo estás haciendo una demostración de caridad para parecer mejor persona? Los péndulos destructivos no han enseñado a la gente a elegir su propio destino. Porque si una persona fuese verdaderamente libre de elegir, sería independiente, entonces no sería atraído por los péndulos y no se convertiría en uno de sus partidarios. Nuestra mente está tan acostumbrada a la idea de que nuestra suerte es nuestro lote en la vida que nos resulta muy difícil creer que es posible elegir la suerte que nos gustaría tener. A los péndulos les conviene mantener a sus partidarios bajo control. Por tanto, emplean todo tipo de maneras para manipular a sus partidarios. Lo siguiente da claros ejemplos de cómo lo hacen. Si haces un culto, un movimiento o una escuela del transurfing, también podría convertirse en un péndulo, por supuesto. Los diferentes péndulos son destructivos en diferentes grados, pero el transurfing, aun en el peor de los casos, sería mucho menos destructivo que sus contrapartidas, porque no sirve a algún objetivo externo y general, sino que existe exclusivamente más bien para el bien de cada individuo. Sería un péndulo bastante inusual, una especie de sociedad individualista, con gente que se ocupara de focalizarse únicamente en sus propios destinos individuales. Por cierto, aquí hay asignado para ti un trabajo para casa. ¿Qué péndulos podrían ser considerados constructivos? Pero ¿por qué te estoy contando todo esto? Estoy haciéndolo para explicarte lo que significa elegir tu suerte y cómo se hace efectivamente eso. Ten paciencia, querido lector. Algunas de las cosas de las que estamos hablando no son tan fáciles que te pasen por la cabeza, pero gradualmente emergerá un cuadro claro. La batalla de los péndulos. La principal característica distintiva de un péndulo destructivo es tratar de destruir agresivamente a los otros péndulos para arrastrar a la gente a su bando.
Por eso trata de poner siempre a sus partidarios contra los partidarios de los otros péndulos. Nosotros somos los buenos, mientras que ellos no son como nosotros, ellos son los malos. La gente que son atraídas a esta batalla pierden su camino y empiezan a seguir objetivos falsos que ellos erróneamente creen que son los suyos. Así es como la destructividad de los péndulos se hace aparente. Luchar contra los otros partidarios es infructuoso y arruina vidas, las de la gente contra la que tú luchas y la tuya propia. Veamos un ejemplo extremo de la lucha por los partidarios, la guerra. Para convencer a sus propios partidarios de ir a la guerra, el péndulo les proporciona argumentos correspondientes a la época histórica específica. El método más primitivo frecuentemente utilizado en la historia era simplemente ordenar a la gente recuperar lo que era legalmente suyo por la fuerza. Cuando la sociedad se hizo más civilizada, los argumentos adquirieron formas más refinadas. Una nación se declara más progresista y desarrollada, mientras que otras son declaradas atrasadas. Un fin noble es, entonces, llevar a ese pueblo subdesarrollado a un nivel superior. Y si ellos objetan, utilizar la fuerza. Y las concepciones modernas para la guerra parecen ir por las siguientes líneas. En un árbol del bosque hay suspendida una colmena, ahí viven abejas salvajes y produciendo miel y criando a sus crías. Pero entonces un péndulo se acerca a la colmena y anuncia a sus partidarios: estas son abejas salvajes, son muy peligrosas, por lo que deben ser destruidas o al menos tenemos que destruir su colmena. ¿No me creéis? Mirad. Y empieza a remover la colmena con un palo. Las abejas salen y comienzan a picar a los partidarios del péndulo. Y el péndulo triunfante exclama: ¿Veis? Os lo dije. Mirad qué agresivas son, hay que destruirlas. Cualquiera que sea el tipo de consignas con la que se justifican las guerras y las revoluciones, su propósito siempre es el mismo: servir en la batalla de los péndulos por los partidarios. Estas batallas pueden tomar diferentes formas, pero su único objetivo es básicamente obtener tantos partidarios como sea posible. La energía nueva es necesidad vital para el péndulo. Sin ello, el péndulo se detendrá y así deja de existir como una entidad. Por tanto, la batalla de los péndulos es una lucha natural e inevitable por la existencia. Además de las guerras y revoluciones, hay otra forma de batalla que pueden ser, por ejemplo, menos agresivas, pero suficientemente duras, sin embargo. Ejemplo de tales batallas son la lucha por el dominio de los mercados, la rivalidad de los partidos políticos, la competencia económica de todas las formas posibles de marketing, campañas publicitarias, propaganda ideológica, etc. El ambiente de la existencia está hecho de péndulos, por lo que encontrarás competencia en todos los campos posibles de la vida moderna. Hay competencia en todas las partes, empezando por las disputas políticas y gubernamentales y terminando por la competencia entre clubes y entre los individuos. Lo nuevo, lo inusual, lo incomprensible, siempre se abre camino con dificultad. ¿Por qué es así? Simplemente porque los nuevos conceptos tardan tiempo en asentarse en nuestra cabeza. La razón principal es que los péndulos antiguos estarían en desventaja si un nuevo péndulo y otro rival entraran en el escenario y empezaran a arrastrar a la gente hacia él. Por ejemplo, los motores de combustión interna hacen una significativa contribución a la contaminación en las ciudades y podrían haber sido reemplazados hace mucho tiempo, puesto que ya existen una multitud de modelos de motores alternativos y libres de contaminación. Sin embargo, estos nuevos modelos serían una amenaza a los péndulos existentes de corporaciones petroleras y estas aún son muy fuertes. Por tanto, ellas no van a permitir que algunos inventores les echen del escenario. Todo llega a tal punto que estos monstruos literalmente compran las patentes de motores alternativos nuevos solo para mantenerlas en secreto. Al mismo tiempo, ellos tratan de convencer al mundo de la baja eficacia de estos nuevos inventos. Construyendo su estructura a nivel material, los péndulos fortalecen su situación con los recursos financieros, edificios, instalaciones y, por supuesto, con recursos humanos. En la cima de estas pirámides humanas, los péndulos colocan a sus favoritos. Estos son líderes de todos los rangos y funciones, desde los jefes menores a presidentes de gobiernos. Ellos no tienen que poseer cualidades especiales o sobresalientes en absoluto. Usualmente, aquellos partidarios que son hechos líderes son aquellos cuya combinación de rasgos encaja perfectamente dentro de la estructura del péndulo.
El favorito elegido puede creer que él ha conseguido grandes cosas en la vida solo gracias a sus cualidades personales. En cierto modo es así, pero el mayor papel de promover a sus favoritos lo juega la estructura autoorganizativa del péndulo. Si los parámetros o rasgos del favorito dejan de corresponder a las necesidades del sistema, entonces será eliminado despiadadamente. La batalla de los péndulos es destructiva para sus partidarios porque al servir a un alto fin piensan que ellos lo están haciendo porque realmente creen en él. Las creencias personales de los partidarios tienden a estar en el estricto control de un péndulo. En cuanto una persona sintoniza con la frecuencia del péndulo, surge interacción a nivel de energía entre esta persona y el péndulo. La frecuencia de energía mental de un partidario se fija y se mantiene por la propia energía del péndulo. La persona está ahora atrapada en un bucle retroalimentado. El partidario emite energía mental en la frecuencia del péndulo y este a su vez también garantiza un poco de energía al partidario, como para mantener la influencia sobre la persona. A nivel de realización material, tales interacciones péndulo-partidario se pueden observar en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, el péndulo de un partido político empieza una campaña electoral, capta a un partidario y le suministra algo de energía en forma de buenos sentimientos tales como aprecio, satisfacción, dignidad e importancia. El partidario cree que él tiene la situación bajo control y que puede hacer sus propias elecciones, pero de hecho él fue elegido por el péndulo que ahora tiene control sobre él. Desde fuera, sin embargo, esta situación tiene una apariencia diferente. El partidario cree estar haciendo lo que quiere hacer. Sin embargo, en este caso, la voluntad del partidario, invisible y artificialmente, se la impuso el péndulo. El partidario es así colocado en el campo de información del péndulo, donde emplea el tiempo con otros como él, hablando sobre temas calientes. De este modo, el partidario establece conexiones energéticas y fija su propia energía dentro de la estructura. Finalmente, el partidario puede darse cuenta de que la actividad del péndulo no está a la altura de sus expectativas, de modo que empieza a sentirse molesto y a desconfiar de su anterior ídolo, y así, a su frecuencia escapa de la presa del péndulo. La fuerza de la presa del péndulo depende de lo poderoso que sea. En algunos casos, el péndulo simplemente permite a su partidario marcharse, mientras en otros tal hereje será privado de su libertad o incluso de su vida. Cómo un péndulo atrapa la frecuencia de sus adherentes puede ser ilustrado con el siguiente ejemplo. Digamos que estás canturreando para ti. Entonces de repente alguien empieza a tocar una canción diferente a elevado volumen. Ahora, al oír esta nueva melodía, te resultará muy difícil seguir canturreando tu melodía para ti. Para los propósitos del transurfing no importan los detalles específicos detrás de la interacción entre péndulo y partidario. Investigaremos esta interacción utilizando un modelo simplificado y situaciones cotidianas como ejemplos. Con esto será suficiente. Nadie podrá explicar con más detalles y con gran precisión cómo sucede realmente, porque entonces uno podría hacer la pregunta ¿y qué significa efectivamente realmente? Y esta discusión podría durar para siempre, igual que el infinito proceso de adquirir conocimiento. Es una tarea ingrata. Así tendremos que satisfacernos con lo poco que tenemos y deberíamos estar contentos de que, sin embargo, seamos capaces de comprender al menos algo. Veamos cómo manipulan los péndulos a sus partidarios. Hilos de marionetas. Vamos a plantearnos una pregunta. ¿Cómo pueden los péndulos obligar a sus partidarios a entregarles libremente su energía? Por ejemplo, los péndulos grandes y poderosos obligan a sus partidarios a actuar según unas reglas específicas. ¿Pero cómo lo hacen los péndulos más débiles? Cuando una persona no tiene suficiente poder para obligar a otra a que haga algo, presenta argumentos válidos y trata de convencer y persuadir a la otra persona prometiendo un resultado deseable. Son todos métodos débiles de persuasión que pueden encontrarse solo en una sociedad humana, donde la gente está apartada de las fuerzas naturales. A veces, los péndulos también utilizan estos métodos, pero tienen un arma mucho más potente que eso. Los péndulos son estructuras de información basadas en energía, por lo que obedecen a las leyes poderosas e irrevocables de la existencia y actúan de acuerdo con ellas.
Para que una persona le dé su energía a un péndulo, su energía mental debe estar en la misma frecuencia que la frecuencia de resonancia de este. Para eso no es necesario que dirija conscientemente sus pensamientos hacia el péndulo. Como tú probablemente sabes, una gran parte de lo que la gente piensa y hace sucede inconscientemente. Los péndulos sacan beneficio precisamente de esta propiedad de la mente humana. De ahí que se las arreglen para obtener energía no solo de sus partidarios, sino también de sus más entusiastas adversarios. Puedes probablemente suponer ya cómo funciona eso. Imagínate un grupo de ancianos sentados en un banco del parque, quejándose y criticando a su gobierno. Ellos no son partidarios del péndulo del gobierno, porque lo odian por muchas razones. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Los ancianos maldicen el gobierno diciendo lo incompetente, corrupto, cínico y estúpido que es. Así, lo que ellos realmente están haciendo es producir un montón de energía mental en la frecuencia de este péndulo. Para ser sincero, al péndulo no le importa desde qué lado lo empujas para hacerlo oscilar. Tanto la energía positiva como la negativa lo hará en tanto la energía mental sea resonante con la frecuencia del péndulo. Por tanto, el problema principal de un péndulo es llegar a la gente, golpearles donde le duela en cualquier modo posible, en tanto el péndulo o algo relacionado con él ocupe su mente. Una vez que se desarrolló el concepto de medios de masas, los medios de los péndulos se han hecho cada vez más refinados. La gente se ha hecho bastante adicta a los medios de masas. ¿Has notado cómo mayormente mencionan las cosas malas en las noticias? Estos programas dan origen a fuertes emociones como agitación, miedo, irritación, cólera y envidia. El trabajo del periodista es atraer tu atención. Los medios de masas, siendo péndulos por sí mismos, están sirviendo a péndulos que son aún más poderosos. El supuesto propósito es el libre acceso a cualquier información. El propósito, de hecho, es bastante diferente. Es sintonizar en tanta gente como sea posible, con las frecuencias de péndulos específicos. Uno de los métodos favoritos de un péndulo para obtener acceso a tu energía es sacarte del equilibrio. Si estás fuera de equilibrio, empiezas a oscilar en la frecuencia del péndulo. Y de este modo estarás haciendo oscilar al péndulo mismo. Supongamos que los precios han subido, no te gusta, así que reaccionas de un modo negativo. Te sentirás enojado y probablemente te quejarás y hablarás de ello con tus amigos. Y eso sería una reacción perfectamente normal. Pero esto es exactamente lo que el péndulo quiere. Estás emitiendo energía negativa en la frecuencia del péndulo al mundo. Él cosechará esta energía, que solo hará que el péndulo oscile más alto, resultando en la situación con unos precios progresivamente peores en el mundo real. En este punto, el péndulo está controlándote como un titiritero controla a su marioneta, y el hilo más firme para tirar de ti es el miedo, el sentimiento más antiguo y más fuerte que hay. No importa realmente de qué estás asustado exactamente, pero si tu miedo está conectado de algún modo con el aspecto del péndulo, él obtendrá tu energía. La ansiedad y ponerse nervioso son hilos algo más débiles, pero no obstante son suficientemente fuertes para tirar de ti y conseguir que saltes. Estas sensaciones son muy buenas para fijar las emisiones de energía mental en la frecuencia de un péndulo. Si te molesta algo, será difícil para ti despegar tu mente de ello y enfocarla en algo completamente diferente. El sentimiento de culpabilidad también es uno de los canales más amplios por los que el péndulo extrae la energía de ti. Este sentimiento nos lo imponen desde la infancia. Es un método de manipulación muy cómodo. Si la culpa es tuya, harás lo que yo te diga. Vivir con una sensación de culpa es muy incómodo, por lo que las personas intentan librarse de ella. ¿Pero de qué manera? Sufrir un castigo o pagar la culpa con el propio trabajo. Tanto una cosa como la otra suponen sumisión, obediencia y un modo específico de pensar. La llamada del deber es una forma particular de culpa. Tener un deber significa que uno está obligado a hacer algo. Como resultado, los culpables, tanto los verdaderos y los que se les ha hecho creer que son culpables, caminan cabizbajos y llevan al péndulo su diezmo en forma de energía. Inducir sentimientos de culpa por sugestión es el arma favorita de los manipuladores y volveremos a ello en un punto posterior. Todos los posibles complejos psicológicos humanos deberían señalarse especialmente. El complejo de inferioridad,
no soy atractivo, no tengo capacidades o talento, no soy particularmente brillante o ingenioso, no sé cómo comunicar con la gente o estar con ellos, no valgo, etc. El complejo de la culpa, soy culpable de algo, todos me están juzgando y debo llevar mi cruz. El complejo de guerrero, tengo que ser impasible, declaro la guerra a mí mismo y a todo el mundo, lucharé por mi lugar bajo el sol, tomaré lo que es mío por la fuerza. El complejo de amante de la verdad, demostraré que tengo razón y todos los demás están equivocados, lo que sea necesario. Estos y otros complejos son las llaves personales para la energía de los individuos aislados. Un péndulo golpeando al hombre en un sitio vulnerable saca afanosamente la energía de esa persona. Tú mismo puedes continuar enumerando los hilos por los que los péndulos controlan a sus marionetas: justicia, orgullo, vanidad, honor, amor, odio, codicia, generosidad, curiosidad, interés, hambre, así como otros sentimientos y necesidades. Tus sentimientos e interés permiten fijar el flujo de pensamientos en una dirección. Si un tema no despierta ningún interés o emoción, es muy difícil enfocarse en él. Por tanto, los péndulos capturan el flujo de pensamientos pulsando los botones correctos como los sentimientos y necesidades particulares de una persona específica. Como regla, la gente tiene un modo habitual de reaccionar a las fuentes de irritación externa negativa. Las noticias negativas provocan descontento. Las noticias alarmantes provocan una reacción de preocupación o miedo. Haber sido ofendido provoca disgusto y así sucesivamente. Los hábitos funcionan como el interruptor que pone en marcha el mecanismo de captura en movimiento. Por ejemplo, el hábito de irritarse o preocuparse por pequeñas causas es lo mismo que reaccionar a una provocación. Básicamente es lo mismo que reaccionar negativamente a una fuente negativa de irritación. Una persona puede ser consciente del hecho de que los pensamientos y acciones negativos no va a llevarle a nada bueno, no obstante, seguiría cometiendo los mismos errores por hábito. De esta manera, los hábitos frecuentemente crean problemas y nos obligan a actuar de modo ineficaz, y sin embargo es difícil librarse de ellos. Los hábitos son una ilusión de comodidad. Uno confía más en lo que es familiar. Algo nuevo causa preocupación y miedo. Lo viejo y familiar ha sido probado ya que funciona a través de la experiencia. Es como un viejo sillón en el que te sientas para relajarte después del trabajo. Tal vez uno nuevo sea mejor, pero el viejo es más cómodo. La comodidad se caracteriza por conceptos tales como conveniencia, confianza, experiencia positiva y lo predecible. Lo nuevo posee estas cualidades en un grado mucho menor, por lo que se requiere mucho más tiempo para que el nuevo hábito se convierta en antiguo. Y bien, hemos examinado los métodos de influencia que los péndulos utilizan sobre la gente. ¿Puede un hombre escapar de la influencia de un péndulo? Sobre los métodos de escape hablaremos más adelante. También sucede con frecuencia que alguien se subleva contra el péndulo que le ha esclavizado y se alza abiertamente contra él. En cualquier batalla entre un hombre y un péndulo, el hombre siempre sufrirá una derrota. Un péndulo puede ser derrotado solo por otros péndulos. Un hombre no puede hacer nada. Si desobedece y empieza la lucha con él, solo perderá energía. En el mejor de los casos, será arrojado fuera del sistema, mientras en el peor será aplastado. Un partidario que ha tenido el valor de romper las reglas establecidas por el péndulo será declarado un fuera de la ley. En la superficie del mundo real, el hombre será acusado o condenado por sus acciones. En realidad no es la acción la que le hace culpable, sino el hecho de que se ha salido de control y ya no es una fuente de energía para el péndulo. ¿Por qué es que una falta confesada está medio corregida? Porque el hombre que acepta el sentimiento de culpa está totalmente dispuesto a someterse al dominio del péndulo. Para el péndulo, el remordimiento efectivo del partidario por el acto cometido no significa nada. Solo el restablecimiento del control sobre el partidario es de alguna importancia. El péndulo inmediatamente será mucho más bueno para ti si le das la oportunidad de manipularte. Y si el culpable no se somete al péndulo, entonces puede ser eliminado, pues ya no hay nada más que sacar de él. Los verdaderos motivos del péndulo son habitualmente enmascarados por principios morales, diciendo que una persona que ha mostrado remordimiento no es tan mala persona después de todo. Puedes distinguir fácilmente si están funcionando los principios morales o han sido infringidos los intereses del sistema, si solo tienes en cuenta qué aparentan los péndulos y cuáles son sus verdaderos fines. Siempre obtienes lo que no quieres.
Como mencionamos antes, los péndulos pueden obtener energía tanto de sus partidarios como de sus oponentes. Pero la pérdida de energía es solo la mitad del problema. Si un péndulo es suficientemente destructivo, tanto el bienestar como la futura suerte del partidario serán dañados. Toda persona se enfrenta de cuando en cuando con información negativa o acontecimientos indeseables. Todo esto es justo una provocación de los péndulos. Un hombre no quiere estas cosas en su vida, pero siempre reacciona de una de dos maneras. Si la información no le afecta mucho, no le presta mucha atención y pronto se olvidará de ello. Pero si la información provocativa le irrita o le atemoriza, esto es, si hay algo muy relevante para él en esta información, entonces tiene lugar una captura de energía mental. La persona es atrapada en el lazo del péndulo y se sintoniza con la frecuencia de resonancia del péndulo. Probablemente sabes lo que sucede a continuación. La persona empieza a sentirse enojada, indignada, preocupada, asustada, expresando vigorosamente su descontento. Básicamente está emitiendo energía activamente en la frecuencia del péndulo destructivo. El péndulo no cosecha toda la energía, algo de ella va a sectores particulares en el espacio de variaciones. Los parámetros de la energía mental del hombre son tales que él es transportado al sector en el espacio de variaciones donde todo lo que él quiere evitar existe en abundancia. Como recordarás, si la energía mental de una persona se fija a una cierta frecuencia, es transportado a la correspondiente línea de vida. En este caso, el péndulo es destructivo para su adepto porque está fijando su frecuencia utilizando el lazo de captura. Digamos que te vuelves sordo a cualquier información sobre catástrofes y desastres naturales. Después de todo, si esto no te afecta, ¿por qué un estrés innecesario? Habitualmente en este caso un desastre natural sucederá en alguna parte, pero tú personalmente estarás en una línea de vida donde no eres víctima de un desastre, sino un observador. La línea donde tú serías una víctima quedó atrás. Y lo opuesto es verdad también. Si permites que te afecte la información sobre desastres y desgracias, lo lamentarás y hablarás de ello con tus amigos. En ese caso es muy posible que pronto seas transportado a una línea de vida donde tú mismo serás víctima de un desastre. Resulta que cuanto más fuerte sea tu deseo de evitar algo, más grande será el riesgo de obtenerlo. Luchar activamente contra lo que no quieres es lo mismo que hacer todo lo posible para que justo esto sea parte de tu vida. Tú ni siquiera tienes que hacer nada especial para trasladarte a las líneas de vida indeseables. Es suficiente tener pensamientos negativos y añadir emociones a ellos. Por ejemplo, no quieres mal tiempo y así piensas en cómo no te gusta la lluvia. Te molestan los vecinos ruidosos y constantemente riñes con ellos o calladamente los desprecias en tu corazón. Estás asustado por algo y eso te pone muy ansioso. Estás asqueado y cansado de tu trabajo diario y así saboreas tu sensación de odio hacia él. Lo que activamente no quieres, como las cosas de las que estás asustado, las cosas que odias o desprecias, te seguirán a todas partes. Hay por supuesto muchas otras cosas que te gustaría evitar, pero no te molestan tanto de momento. En ese caso, estas cosas no van a meterse en tu vida, simplemente no van a suceder. Pero tan pronto como permitas que lo indeseable te afecte, sientas odio y empieces a mimar el sentimiento negativo, lo indeseado se materializará sin falta en tu vida. El único modo de eliminar lo indeseado de tu vida es liberarte de la influencia del péndulo, que ha atrapado tu energía mental. Y de ahora en adelante resistas sus provocaciones y no seas parte de este juego. Hay dos métodos de escapar del agarre de un péndulo: hacerlo fracasar o extinguirlo. Veamos con más detalle cómo se hace esto. El fracaso de un péndulo. Luchar contra el péndulo es inútil. Como se ha dicho antes, luchar significa alimentarlo con tu energía. La primera y más importante condición para el éxito es renunciar a luchar con él. Primero, cuanto más intentas luchar con las cosas enojosas en tu vida, más activamente te perseguirán. Puedes seguir repitiendo para siempre: déjame en paz, dejadme todos en paz. Piensas que te estás defendiendo contra los péndulos fastidiosos, pero en realidad los alimentas con tu energía y así se te pegan aún más. Segundo, no tienes derecho a condenar o cambiar nada en este mundo. Tienes que aceptar todo como aceptarías una obra de arte en una exposición, te guste o no. Puede haber muchos cuadros que en la exposición que no te parezcan atrayentes, sin embargo, no se te ocurriría nunca exigir que los quiten. Una vez
que has reconocido el derecho del péndulo a existir, tú tienes el derecho a dejarlo, a resistir a caer bajo su influencia. Pero lo principal es evitar entrar en lucha con él, no culparlo, no enojarse con él, no perder los nervios, pues todo eso significaría tu participación en el juego del péndulo. Haz exactamente lo contrario. Acepta tranquilamente el péndulo como algo dado, como un mal inevitable, y luego vete. Si muestras alguna aversión, estarás dando tu energía al péndulo. Antes de explorar qué significa elegir, tienes que aprender cómo decir no. La gente en general tiene una vaga idea de lo que quieren, pero todo el mundo sabe seguro qué es lo que no quiere. Esforzándose para librarse de cosas o sucesos indeseables, muchos actúan de tal manera que obtienen exactamente lo opuesto. Para decir no es necesario aceptar. La palabra aceptar en este contexto no significa que debas abrazarlo y hacerlo parte de ti mismo, sino que debes admitirte a ti mismo que todo el mundo tiene derecho a existir y luego pasar indiferentemente. Aceptar y dejar ir significa dejar las cosas pasar a través de ti y decirles adiós mientras se van. Lo contrario sería aceptar las cosas y mantenerlas cerca, y luego apegarte a ellas o tratar de resistirlas. Si estás siendo acosado por pensamientos sobre cosas que te disgustan, esas mismas cosas encontrarán el modo de entrar en tu vida. Imagínate que a alguien no le gustan las manzanas, simplemente las odia, le dan asco. Esta persona podría simplemente ignorarlas, pero no puede transigir con el pensamiento de que existan cosas tan detestables como las manzanas en este mundo. Le irritan cada vez que posa sus ojos en ellos y activamente habla sobre su aversión. Esto es lo que sucede en el plano material. Sin embargo, en el plano energético, el hombre se está ávidamente lanzando sobre las manzanas, llenándose la boca con ellas, masticándolas ruidosamente e intentando gritar cuánto las odia. Se está llenando los bolsillos de manzanas, se está atragantando con ellas y otra vez empieza a quejarse de qué harto está de ellas. No se le ocurre que él puede simplemente echar las manzanas de su vida si no las quiere. Si amas u odias algo, no significa nada. Lo principal es que si tus pensamientos están preocupados con el objeto de tus sentimientos, la energía de tus pensamientos se fijará en una cierta frecuencia, y tú así serás capturado por un péndulo y transportado a una correspondiente línea vital, donde el objeto amado u odiado existe en abundancia. Si no quieres tener una cierta cosa en tu vida, entonces deja de pensar en ello, pasa de esta cosa indiferente y desaparecerá de tu vida. Echar algo de tu vida no significa que debas evitarlo, sino simplemente ignóralo. Evitar algo significa permitirle pasar a tu vida, pero al mismo tiempo intentar activamente librarte de ello. Ignorar algo significa no reaccionar a ello de ninguna manera y consecuentemente no tenerlo en tu vida. Imagínate que eres un receptor de radio. Cada día te despiertas y escuchas una emisora que realmente detestas, que es el mundo que te rodea. Pues solo sintonízate a una frecuencia diferente. Te puede parecer que colocar una cortina de hierro entre tú y el mundo te protegerá de los péndulos indeseables. Eso no es más que una ilusión. Cuando estás en esa coraza de acero te dices: soy una pared ciega, no veo nada, no escucho nada, no sé nada y no hablo con nadie, no hay acceso a mí. Para mantener tal campo protector es necesario gastar energía y realmente muy considerable. Una persona que está tratando intencionalmente de desconectarse del mundo está constantemente al límite. Además, la energía de un campo protector está sintonizada a la frecuencia de ese péndulo, contra el cual tu protección fue construida en primer lugar. Y esto es exactamente lo que el péndulo quiere. No importa en absoluto si le das tu energía con placer o con rabia, en tanto se la des al péndulo. ¿Qué podría entonces servir de protección contra el péndulo? El vacío. Si estoy vacío, ningún péndulo será capaz de atraparme. No me estoy uniendo al juego del péndulo, pero tampoco estoy intentando defenderme contra él, simplemente lo ignoro. La energía del péndulo me pasa volando sin tocarme y desaparece en el espacio. El juego del péndulo no me molesta, no me afecta. Respecto al péndulo, estoy vacío. El principal objetivo del péndulo es atraer a tantos partidarios como sea posible para obtener su energía. Si ignoras a un péndulo, te dejará en paz y se enchufará a otra gente, porque el péndulo puede afectar solo a alguien que acepte su juego. En otras palabras,
a alguien que empieza a emitir energía mental en la frecuencia del péndulo. Tomemos un ejemplo más básico. Un perro ladrando te está siguiendo. Si te vuelves a encararlo, el perro ladrará e incluso más fuerte. Si lo tomas en serio y empiezas a pelear con él, el perro continuará corriendo detrás de ti durante bastante rato. Después de todo, el fin del perro es encontrar a alguien con quien tener una pelea. Pero si simplemente lo ignoras, él buscará otro objetivo. Y fíjate que nunca ocurrirá que el perro se sienta insultado porque tú no le prestes ninguna atención. Está demasiado absorto con su objetivo de obtener energía que no puede pensar en otra cosa. Ahora podría sustituir al perro por un provocador y el modelo funcionaría de la misma manera. Si te molesta a alguien, intenta con él el modelo de un péndulo destructivo. Probablemente será una imitación perfecta. Si no puedes calmar al provocador, entonces simplemente abstente de reaccionar a sus provocaciones, ignóralas. Él no te dejará en paz hasta que dejes de darle tu energía. Tú le puedes dar energía directamente entrando en lucha con él o indirectamente odiándolo en silencio. Dejar de dar tu energía significa dejar de pensar en absoluto en el provocador. Solo échalo de tu cabeza. Simplemente dite a ti mismo, no le hagas caso y él saldrá de tu vida. Sin embargo, ocurre frecuentemente que tú simplemente no puedes ignorar el péndulo. Por ejemplo, tu jefe te llama al despacho. Negarte simplemente o tratar de defenderte significará una pérdida de energía, porque en ambas situaciones estarías luchando contra el péndulo. En tales casos puedes actuar como si tomaras parte en el juego del péndulo. Lo principal es que tengas en cuenta que estás solo fingiendo jugar el juego del péndulo. Imagínate que un fortachón levanta un martillo y da un golpe. Tú no tienes nada contra él, no te estás defendiendo y no estás atacándole. En ese momento tú simplemente te echas a un lado y el grandullón con su martillo golpea el vacío. Esto significa que el péndulo no puede capturarte y así cae en el vacío. Este mismo principio subyace en el corazón del aikido, un tipo de arte marcial. Lo que sucede literalmente en el aikido es lo siguiente. Al atacante es tomado por el brazo y traído con el defensor como si el defensor estuviera casualmente viéndole desde fuera, y luego el atacante es soltado sin ninguna fuerza del defensor y es mandado volando en la misma dirección hacia donde se dirigía al principio. Todo el secreto es que el defensor no tiene nada contra el ataque. Él concuerda con el camino del atacante, va junto con él un tiempo y luego le deja ir. La energía del atacante cae en el vacío, porque si el defensor está vacío, no hay nada que capturar. Así, ¿cuál es la técnica de este abordaje blando? Básicamente tú respondes al primer ataque del péndulo con acuerdo y luego diplomáticamente te echas a un lado o sin obstruir diriges el movimiento del péndulo a donde tú quieres. Por ejemplo, tu ambicioso jefe quiere cargarte con un trabajo y exige todo excitado que le hagas exactamente de la misma manera que él quiere que se haga. Tú sabes que es necesario hacerlo de otra manera o incluso no crees que esta tarea sea tu responsabilidad en primer lugar. Si empiezas a objetar, discutir y defenderte, él, del modo más estricto, exigirá tu obediencia. Después de todo, él ha tomado una decisión y tú le estás desafiando. Haz exactamente lo opuesto. Escucha cuidadosamente lo que tu jefe está diciendo. Concuerda con todo lo que dice, deja que el péndulo agote su primer impulso. Luego, amablemente, empieza a hablar de los detalles del trabajo con él. En este momento has aceptado la energía de tu jefe y emites en su frecuencia. Su impulso no ha encontrado ninguna oposición y por lo tanto cederá con el tiempo. No le digas que tú sabes mejor cómo debería hacerse este trabajo, no te niegues al trabajo y no discutas con él, solo pide su consejo, pregúntale cómo podrías hacer el trabajo más rápido y mejor o cómo tal vez otro empleado podría hacerlo aún mejor. Haciendo esto estás oscilando con el péndulo, pero lo estás haciendo conscientemente, no participando en su juego, sino como observándolo desde fuera. El péndulo oscila completamente absorto con el juego. Y ese es el juego del péndulo. Él toma la decisión y la gente concuerda con él y le consulta pidiéndole un consejo. Verás que la energía previamente dirigida hacia ti se desviará hacia otra solución o hacia alguien más que hará el trabajo. De esta manera, personalmente para ti, el péndulo fracasará. Extinguir un péndulo. Puede haber situaciones en las que no puedes hacer fracasar el péndulo. Es decir,
No puedes simplemente ignorarlo o escapar de él. Yo tenía un amigo una vez que era pues un tío realmente bueno y de buen corazón, pero también estaba dotado de una increíble fuerza física. Una noche íbamos en un tranvía y había un grupo de pendencieros buscando un problema, un auténtico péndulo destructivo. Había bastantes de ellos, todos a una, alimentándose unos a otros con energía negativa y todos convencidos de que estaban por encima de cualquier ley. A fin de multiplicar su energía, necesitaban constantemente molestar a otra gente que pudiera reaccionar a sus provocaciones y así darles su energía. Así, este grupo, aparentemente enojado, empezaron a molestar a mi amigo, probablemente por la amable y pacífica expresión de su cara que sugería que él no daría demasiado problema. Intentaron por todas las maneras pincharle para pelear con él, insultándole, ofendiéndole, pero él permanecía en silencio y no reaccionaba a ninguna de las provocaciones. En otras palabras, intentaba hacer fracasar el péndulo. Yo tampoco interfería, pues sabía que él no tenía nada que temer, sino que los matones estaban realmente en la estacada. Por fin mi amigo no pudo aguantar más, se levantó, se dirigió a la salida, pero el adicto más atrevido le cerró el paso. Entonces mi amigo, que ya se vio acorralado, agarró al gamberro por el pescuezo y le soltó un tremendo golpe en la cabeza. Inmediatamente la cara de la víctima se hizo una masa sanguinolienta. El resto de los héroes se quedaron pasmados de asombro y miedo. Mi amigo se volvió y agarró al siguiente, pero este empezó a mascullar con voz tremulante. ¡Es suficiente! La energía del péndulo fue instantáneamente extinguida y sus partidarios, aún desconcertados, fueron lentamente retrocediendo y finalmente se descolgaron del tranvía. Por supuesto, tienen suerte los que pueden defenderse por ellos mismos, pero si no eres uno de ellos, ¿entonces qué? Si no tienes a dónde correr, entonces puedes detener el péndulo haciendo algo fuera de lo común, algo que nadie espere de ti. Alguien me contó un caso así. Una vez un puñado de intrépidos miembros de una pandilla callejera acorralaron a un tipo y estuvieron a punto de pegarle. Entonces este se acercó al líder de la banda, le miró a los ojos, con cara de loco y le dijo: bueno, ¿qué tengo que romperte, la nariz o la mandíbula? Una pregunta como esa estaba claramente fuera de contexto, no encajaba con el guión, y el cabecilla por un momento se quedó desconcertado. Entonces el tipo gritó con loco entusiasmo: o quizás solo te arrancaré la oreja, y le agarró por la oreja. El cabecilla de la banda dio un grito agónico. Todo el espectáculo que la pandilla estaba acostumbrada a poner en escena se había estropeado ya. El cabecilla ya no estaba pensando siquiera en pegar a nadie, lo único que le atormentaba era liberar su oreja de la firme garra del loco. La banda dejó ir al tío y el tío a su vez escapó de la masacre. Así que si te encuentras alguna vez en una situación donde conoces el curso habitual de los acontecimientos, haz algo sorprendente. No importa qué, algo que no encaje en el desarrollo típico de los acontecimientos. El péndulo se extinguirá. El caso es que mientras actúas de acuerdo con un escenario dado, aceptas el juego del péndulo y entregas tu energía en esa frecuencia. En cambio, si tu frecuencia es muy diferente a la del péndulo, tú y el péndulo estarán en disonancia y de este modo lo sacarás de ritmo. Al mismo tiempo, no deberías buscar problemas si tratas con un péndulo que no tiene nada que perder. Si te ataca una persona que está tratando de robarte, es mejor darle el dinero sin más. Alguna gente incluso lleva un billete de $10 para ocasiones como esta. Por ejemplo, si el ladrón es un drogadicto o un enfermo mental, fácilmente podría matarte, incluso si eres un maestro de artes marciales. Por lo que estás mucho mejor no tratando con gente como esa en absoluto, como no lo harías con un perro rabioso. En caso contrario, tu muerte será injustificada y absurda. Tener sentido del humor y una imaginación creativa puede ser de mucha ayuda al extinguir un péndulo. Convierte tu irritación en un juego. Por ejemplo, estás enojado por la gran cantidad de gente en la calle o en el autobús y todo el mundo va deprisa y se te hace difícil seguir tu camino. Ahora imagínate que estás en un bazar de pájaros en la Antártida. Toda esa gente a tu alrededor en realidad son pingüinos que se bambolean, trajinan y pululan de una manera muy divertida. ¿Y quién serías tú? Pues tú serías también un pingüino. Después de esta transformación, la gente a tu alrededor te inspiraría simpatía y curiosidad más que enojo. Por supuesto, es difícil controlarte cuando estás loco de rabia. En estos momentos, lo más difícil de todo es recordar que esto es solo un péndulo que intenta sacar energía de ti. No cedas a sus provocaciones. El péndulo es como un vampiro. Utiliza su propia forma de anestesia,
que es tu hábito de reaccionar negativamente a una molestia. Incluso ahora, después de leer estas líneas, puedes distraerte en un par de minutos y contestar una llamada telefónica indeseada con voz irritada. Pero si haces tu objetivo de adquirir el hábito de recordar respecto al péndulo, bastante pronto desarrollarás inmunidad contra sus provocaciones. Fíjate que cuando atraviesas situaciones enojosas y reacciones con irritación, disgusto y otras emociones negativas, la situación negativa que provocó esas emociones instantáneamente empeorarán y tendrás nuevos problemas. Así el péndulo oscila cada vez más alto y tú eres el que lo está empujando. Así que haz exactamente lo opuesto, no reacciones en absoluto o reacciona de una manera inapropiada. Por ejemplo, puedes enfrentarte a las molestias con falso entusiasmo o incluso con estúpido deleite. Así es como extingues un péndulo. Verás que el péndulo no continuará en sus provocaciones. Como recuerdas, el hábito de reaccionar negativamente a situaciones enojosas es la palanca que pone el mecanismo de captura del péndulo en movimiento para que el péndulo pueda captar tu energía mental. Tal hábito se desvanecerá si juegas tu propio juego, en el que deliberadamente haces las siguientes sustituciones: miedo, confianza, melancolía, entusiasmo, resentimiento, indiferencia, irritación, alegría. Al menos trata de reaccionar inapropiadamente a las pequeñas molestias que tienes que perder. Podría ser una cosa ridícula de hacer, pero si juegas el juego de esta manera, el péndulo no le quedará ninguna oportunidad. Este estilo de juego parece ridículo, solo porque los péndulos no han entrenado a jugar los juegos que benefician solo a ellos. Ahora intenta obligar al péndulo a jugar a tu juego. Lo disfrutarás y descubrirás para tu gran sorpresa qué poderosa técnica es. El principio de funcionamiento es este: emitiendo energía mental en una frecuencia diferente de la frecuencia de resonancia, entras en disonancia con el péndulo. Así, para ti personalmente, el péndulo se ha extinguido y por lo tanto te deja en paz. Hay otro interesante método de extinguir suavemente el péndulo. Si alguien te molesta creándote un problema, intenta determinar qué es lo que esa persona necesita. Ahora imagina que esta persona tiene lo que necesita. Eso podría ser salud, confianza o paz mental. Si lo piensas, son las tres cosas principales que todos necesitamos para sentirnos satisfechos. Así que piensa, ¿qué necesita realmente esa persona justo ahora? Supón que tu jefe te ha gritado. Puede que esté cansado o tenga problemas en casa, entonces necesita un poco de paz mental. Imagínatelo relajado en un sillón frente a la televisión o junto a una chimenea pescando con una caña en el río o quizá tomando una cerveza con sus amigos. ¿Sabes qué le gusta hacer? Puede que sus jefes le empujaran y presionaran y él toma más responsabilidad, entonces necesita un poco de confianza. Imagínalo esquiando como un profesional, conduciendo un coche deportivo o estando en una fiesta donde él sea el centro de la atención. ¿Puede que le duele algo? Imagina que es feliz y sano nadando en el mar, montando en bicicleta, jugando al fútbol. Por supuesto, es mejor imaginarlo haciendo lo que no le guste hacer, pero no tienes que adivinar, no te preocupes. Bastará imaginar a esta persona en una situación en la que esté satisfecha. Básicamente lo que sucede cuando tú aplicas la técnica anterior es que extingues el péndulo. Un hombre péndulo se te acerca con un problema y tú resuelves el problema, no de una manera obvia, sino en el plano energético. Le das al péndulo tu energía, pero solo una porción mínima de ella, en comparación a lo que podrías haber perdido. Además, hiciste una buena obra, has ayudado a alguien necesitado, aunque solo sea temporalmente. Lo interesante es que luego su actitud hacia ti se tornará diferente, más amistosa, y no podrá adivinar nunca por qué se siente cómodo en tu compañía. Deja que eso sea tu pequeño secreto. Puedes utilizar con éxito esta técnica en situaciones en que necesites conseguir algo de alguien y esa persona particular esté ocupada con sus propios problemas y no esté realmente interesado en darte lo que tú quieres. ¿Necesitas una firma de un funcionario local? Primero aliméntale con un poco de tu benéfica visualización y él hará cualquier cosa por ti. Solo una última cosa. ¿Dónde crees que va la energía de un péndulo apagado? Es efectivamente transportada otra vez hacia ti, se pasa a ti. Habiendo superado tu problema, te vuelves más fuerte. Y la próxima vez que algo como esto ocurra, será muy fácil para ti encontrar la solución correcta al problema, ¿no es así?
Pero si tratas de luchar contra el problema, le darás tu energía al péndulo que creó el problema en el principio. Las técnicas de hacer a un péndulo fracasar o extinguirlo son también bien conocidas tanto por psicólogos como por psiquiatras como métodos profesionales. En este sentido, realmente estos métodos no son nada nuevos. Sin embargo, para alguien que no esté familiarizado con los métodos de la psicología práctica, serían valiosas ya que aportan claridad y comprensión a qué es la defensa psicológica y cómo funciona. Soluciones simples para problemas complicados. Si fueras capaz de extinguir o saber hacer fracasar un péndulo, podrías también ser capaz de solucionar toda clase de posibles problemas. Puede ser una situación vital complicada, un conflicto, una circunstancia desfavorable, una dificultad o simplemente una tarea. Existen soluciones simples para cualquier problema complicado. La clave de la solución de cualquier problema siempre se halla en la superficie. La cuestión es solo cómo localizarla. El péndulo que ha creado el problema te impedirá que veas la clave para el problema. Un péndulo destructivo tiene como meta obtener energía de ti. Para eso, tiene que fijar la frecuencia de emisión de tus pensamientos en el problema. Esto es algo muy fácil de hacer, si estás convencido de que el problema es difícil. Si aceptas estas reglas del juego, al péndulo le será muy fácil cogerte de la mano y llevarte a un intrincado laberinto. Solo después te darás cuenta de que la respuesta estaba justo ahí, frente a ti todo el tiempo. Si asustas a una persona, le preocupas, le confundes o juegas con sus miedos diciendo cuán difícil es el problema, entonces fácilmente estará de acuerdo que es complicado y será enganchado. Pero realmente no tienes que asustarlo para lograr el mismo efecto. La opinión pública es ya tal que muchos problemas se considerarán difíciles por naturaleza y así carecen de soluciones simples. A lo largo de su vida, cada uno de nosotros se enfrenta constantemente con dificultades de algún tipo, especialmente si es algo nuevo y desacostumbrado. Como consecuencia, cada uno tiene un hábito fuertemente arraigado de encarar los problemas con ansiedad y a veces incluso con miedo reverencial. Además, uno siempre pesa sus capacidades para manejar un problema en la balanza de la duda. Consecuentemente, la tendencia a enfrentar los problemas con miedo es transformada en un hilo de marioneta. El péndulo puede actuar tanto a través de sus partidarios, es decir, gente asociada con un problema particular, o puede actuar a través de objetos inanimados también. El péndulo fija la emisión de energía mental en una cierta frecuencia y está ocupado chupando la energía mientras la persona está preocupada con el problema. Uno podría pensar que fijar la frecuencia en el objeto ayudaría a la concentración. ¿Cómo podría eso interferir con resolver el problema? La cuestión es que el péndulo fija nuestros pensamientos en un sector muy estrecho del campo de información, mientras la solución puede muy bien estar fuera de este sector. Como resultado, una persona piensa y actúa dentro de los límites del estrecho corredor y realmente no tiene posibilidad de ver el cuadro general. Las soluciones inusuales, intuitivas, se te aparecen precisamente cuando te liberas del péndulo y obtienes la libertad para pensar en otra dirección. Todo el secreto de ser un genio es estar libre de la influencia de los péndulos. Mientras los péndulos capturan las frecuencias de pensamiento de las personas corrientes, las frecuencias de pensamiento de los genios pueden reorganizarse independientemente y puede entrar en áreas inexploradas del campo de información. Entonces, ¿cómo deberías actuar para evitar caer en el lazo de captura del péndulo? No te absorbas con el problema y no permitas que el péndulo te atrape en su juego. Alquílate, actúa como normalmente harías en tales situaciones, pero no como un participante en el juego, sino como un observador externo. Trata de mirar la situación como si no te preocupara en absoluto. Recuerda que los péndulos quieren cogerte de la mano y llevarte a su laberinto. No dejes que el problema te asuste, te agarre, te preocupe o te confunda. Solo recuerda que hay una solución muy simple para cualquier problema. No aceptes la interpretación difícil que te es impuesta por los péndulos. Si te ves enfrentado a un problema o a una situación incómoda, agárrate a tu actitud hacia él. El problema puede dar lugar a confusión, miedo, resentimiento, desesperación, etc. Necesitas cambiar tu actitud habitual hacia el problema por la exactamente opuesta y el problema desaparecerá por sí mismo o encontrarás rápidamente una solución muy simple para él. A pesar de tus estereotipos y hábitos, mira cualquier problema no como un obstáculo que tienes que superar, sino como una parte del camino que tienes que andar.
No dejes ningún espacio en ti para el problema, sé vacío para el problema. Si tienes que resolver un problema que requiere una cierta cantidad de pensamiento, no te lances de inmediato al razonamiento lógico. Tu subconsciente está directamente ligado al campo de información. La solución a cualquier problema posible ya está ahí. Por lo tanto, primero deberías relajarte, luego expulsar cualquier miedo y ansiedad que puedas tener respecto a la solución. Porque tú sabes que la solución está ahí, fuera. Déjate llevar, detén el tren de pensamientos y trata de contemplar el vacío. Es muy probable que la solución venga a ti instantáneamente y probablemente será una muy simple. Si eso no funcionó, no te alteres y enciende tu aparato mental. La próxima vez funcionará. Este ejercicio es muy útil para desarrollar la capacidad de obtener conocimiento intuitivo. Lo único importante es convertirlo en tu hábito. Este método realmente funciona si eres capaz de liberarte del péndulo y alquilarte. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Después descubrirás nuevos métodos para tratar con los péndulos. Esto es verdaderamente solo el comienzo. El estado suspendido. Habiéndote librado de la influencia de los péndulos destructivos, adquieres la libertad. Pero la libertad sin una meta es un estado suspendido. Si estás preocupado con hacer fracasar o extinguir los péndulos que te rodean, corres el riesgo de encontrarte en un vacío. Los conflictos previos se han ido a otra parte. Las preocupaciones que te han estado molestando se han retirado. Las discusiones ocurren cada vez más raramente. La ansiedad y la preocupación han desaparecido. Todo eso que sucede es difícilmente perceptible, como si la tormenta se calmara tranquilamente. No obstante, pronto descubrirás que hay un lado inverso a ello. Si antes estabas en el centro de los acontecimientos, ahora parecen estar sucediendo en otra parte. Para la gente a tu alrededor ya no tienes la misma importancia que solías tener antes y cada vez te prestan menos atención. Tienes cada vez menos preocupaciones, pero no hay deseos tampoco. La presión del mundo externo se debilita, pero eso no te trae ninguna ventaja. Tienes menos problemas, pero no nuevos logros. ¿Qué está ocurriendo aquí? La cuestión es que el mundo entero del hombre está construido sobre los péndulos. Por lo tanto, si se aísla totalmente de ellos, se encontrará en un desierto. El estado suspendido no es mucho mejor que ser dependiente del péndulo. Por ejemplo, los niños que lo tienen todo se aburren, porque no hay nada más que desear. Sufren ellos mismos y dan la lata a todo el mundo a su alrededor con sus quejas. La humanidad está hecha de tal manera que siempre necesita algo por lo que esforzarse. Tu libertad está siendo liberada de los péndulos de los demás, pero hay péndulos que serán útiles para ti personalmente. Estos son tus péndulos. En otras palabras, es necesario reconocer los objetivos que te han sido impuestos y en la persecución de los cuales te alejas cada vez más de tu línea de vida de felicidad. La tarea es, mientras te liberas, elegir aquellas líneas de vida donde te espera el verdadero éxito y la felicidad. Los péndulos no son un mal absoluto para una persona, si es consciente de sus acciones y de la situación. No puedes nunca ser totalmente libre de los péndulos. La única cuestión es cómo evitar ponerte bajo la influencia de los péndulos y utilizarlos conscientemente para tus propósitos. El transurfing te ofrece herramientas específicas para hacer esto. Librarse totalmente de la influencia de los péndulos no es posible, pero incluso tampoco es necesario. Al contrario, son exactamente los péndulos los que al fin y al cabo son responsables de convertir los sueños del hombre en realidad. Resumen del capítulo. Un péndulo es creado por la energía de gente que está pensando en la misma dirección. Un péndulo es una estructura de información basada en energía. Un péndulo fija la energía mental de un partidario en su propia frecuencia. Entre los péndulos está transcurriendo una fuerte batalla por los partidarios. Un péndulo destructivo impone a los partidarios objetivos ajenos a ellos. Un péndulo juega con los sentimientos de la gente atrayéndolos a su red. Si hay algo que no quieres activamente, lo tendrás en tu vida. Liberarte de un péndulo significa expulsarlo de tu vida. Expulsar algo de tu vida no significa evitarlo, sino ignorarlo. Para detener un péndulo es necesario romper el guión del juego. La visualización positiva extinguirá suavemente a un hombre péndulo. La energía de un péndulo extinguido es transferida a ti. Los problemas se resuelven por el fracaso o la extinción de los péndulos que crearon los problemas antes. Para solucionar los problemas, alquílate.
Para evitar un estado suspendido tienes que encontrar tus propios péndulos. Debes desarrollar el hábito de recordar todo esto.